Damos gracias a Dios por la vida de todos los que están aquí reunidos en este cuarto de videoconferencia. Gracias a Dios por que nos permite poder compartir, de poder estar en contacto a través de este medio. Reciban muchas bendiciones. Damos un cordial saludo a todos mis hermanos ahí en Estados Unidos que se conectan aquí en este cuarto. Mis hermanos del norte de México que también se conectan. Mis hermanos del centro de México, también bendiciones que se conectan. Mis hermanos de Colombia, también bendiciones. También ya se han estado integrando hermanos de Chile, bendiciones. De Guatemala también hay un hermano, bendiciones. Pues sean bienvenidos todos nuestros hermanos. Pues en Cristo somos un solo pueblo, una sola nación. Y pues vamos a recibir de la palabra del Rey lo que hoy tiene pues preparado para nosotros. Yo el tema que traje para compartir con todos ustedes, pues lo he titulado Siervas Guerreras de la Mañana. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Vamos a hacer una oración para que nos guarde y nos cubra y pues nos dé la sabiduría para poder exponer, pero también para poder recibir. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu grande amor, por tu enorme misericordia, Padre. Y Señor, pues ponemos en tus manos, Señor, el tema que hoy habremos de compartir. Te pedimos, Señor, que sea de bendición a nuestras vidas y que conforme, Señor, la necesidad, el alimento que nosotros tengamos que recibir, Padre, pues que sea en provecho, Señor, de nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, y guíanos y dirígenos para poder exponer. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Ok. Es hermosa la palabra porque, pues de alguna manera, la misma palabra nos va guiando, la misma palabra nos va trazando la ruta y nos va dando esa secuencia con respecto de distintos tópicos, de distintos temas que van ligados pues los unos con los otros. Y pues hoy vamos a releer algo que compartimos el domingo anterior, pero que me va a servir de plataforma para desarrollar el tema que hoy tengo para con ustedes. Hechos capítulo 10, versículo 9 dice: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Habíamos compartido esto, lo compartimos la vez pasada, pero pues Dios es bueno y siempre nos añade, siempre nos hace observaciones y nos dice que notemos tal o cual tema y pues de alguna manera pues ahí se va desarrollando. Aquí, como habíamos comentado la vez pasada, la hora sexta es la hora del mediodía. La hora sexta, conforme el horario romano, pues corresponde al mediodía y que de alguna manera pues tiene que ver con una ventana.
tema que ya hemos desarrollado. Entonces, aquí se abre esta ventana a la hora sexta, a la hora del mediodía, y se baja este lienzo donde se le da una indicación a Pedro de matar y comer. Y bueno, eso lo desarrollamos con detalle la vez pasada, sobre todo cuando lo dice mata y come. La palabra comer tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Ok, pero es interesante porque habíamos visto que en este lienzo, que aquí dice que descendía este lienzo bajado por 4 puntas, habíamos comentado que la palabra punta significa gobernante, magistrado, principado. Estamos hablando de una persona, de una entidad, de autoridad. Ujú. Fíjese qué interesante, y eso lo desarrollamos la vez pasada, pero pues esto de alguna manera continúa y es lo que yo hoy pretendo compartir, porque a la hora sexta, al mediodía, la ventana del mediodía, es cuando se recibe esta revelación de parte de Dios hacia Pedro y se baja este lienzo sostenido por 4 puntas o representando 4 principados, 4 autoridades, magistrados, etcétera. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque si yo leo Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46, vamos a notar algo. Dice aquí, y desde la hora sexta, desde el mediodía, desde esa ventana, conforme lo que hemos platicado, dice aquí, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y notemos algo interesante, porque aquí estamos en el contexto de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero este suceso tomó preponderancia, se empezó de alguna manera a mover ya con una intensidad y una fuerza espiritualmente hablando, a partir de la hora sexta, porque dice claramente, y desde la hora sexta, el mediodía, esa ventana que implica, por cuanto hemos platicado, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, estamos hablando que a partir de la hora sexta se empezó esa oscuridad, empezaron esas tinieblas, empezaron ese control o ese poder demoníaco de tinieblas sobre toda la tierra, hasta el desarrollo de la hora novena, que es la hora cuando muere nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí se ve claramente 3 horas de oscuridad, desde la hora sexta hasta la hora novena. Y bueno, si usted recuerda cuando hemos hablado del número 3, el número 3 representa muerte o vida. Y aquí está interesante porque estas 3 horas de oscuridad, pues representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que para nosotros al final de esa muerte y de ese sacrificio, representó para nosotros la vida eterna, para aquellos que se acercan y aceptan y reciben este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí lo que es interesante, que en la hora sexta, la hora del mediodía, la hora de la ventana, pues se abrió
esa ventana para que tomara control la oscuridad, para que tomara control las tinieblas sobre de esta tierra y pues fueran de alguna manera oprimiendo, preparando el sacrificio y sobre todo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un poquito con más detalle este mismo pasaje en Lucas capítulo 23, versículo 44. Dice, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y aquí me llama la atención la forma como se expresa este versículo, porque dice que descendieron tinieblas sobre toda la tierra. Entonces esto fue un evento masivo, porque tinieblas se ciñeron, pues si hacemos caso a este versículo, sobre toda la tierra, por lo menos toda la tierra de Jerusalén. Algunos hablan de que probablemente era un eclipse. Lucas 23:45 dice, al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, ¿por qué es interesante? ¿Y qué tiene que ver con lo que hemos estado compartiendo? Porque aquí está claro cómo a partir de la hora sexta del mediodía, de la ventana del mediodía, se movieron, descendieron, tomaron control todas las tinieblas sobre esta tierra. Estas tinieblas declararon su victoria, aparentemente, declararon su triunfo, su regocijo, porque habían logrado, según ellas, destruir, desaparecer, quitarse a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, estas tinieblas descendieron. Yo quisiera pensar, imaginarme un poco cómo fue el descenso de estas tinieblas. Porque entonces aquí está claro que se abrió una ventana a partir de la hora sexta, el mediodía, una ventana, pero en este caso no una ventana de luz, como hemos estado hablando, no una ventana de misericordia, no una ventana para penetrar en las tinieblas, sino aquí es en el sentido inverso. Se abrió una ventana, pero para que salieran todas las tinieblas y tomaran control de esta situación y de este planeta. O sea, fue una ventana en el sentido inverso, no como lo habíamos estado manejando, de que una ventana de luz, una ventana de amor, una ventana de misericordia para ir y predicar a los cautivos. No, aquí fue al contrario, fue una ventana donde se abrieron y descendieron todas las tinieblas sobre este planeta y tomaron control hasta decretar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se apagó la luz del sol, se apagó la luz del mediodía. Y entonces todo este ambiente, este ámbito, espiritualmente hablando, se llenó de tinieblas. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque habíamos dicho que recordando la visión de Pedro, cuando se baja el lienzo de 4 puntas, que las 4 puntas representan principados o potestades o magistrados o principales. Bueno, fíjense qué interesante, porque si yo leo Juan capítulo 19, versículo 14 al 15, vea lo que dice.
Y era el día de la preparación para la Pascua. Era como la hora sexta. Vea lo que ocurrió poquito antes. En el día anterior. Dice aquí, y era el día de la preparación para la Pascua. Era como la hora sexta. Y Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Y entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey? Y vea lo que respondieron los principales. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Entonces, es interesante porque esto se vuelve de alguna manera a comprobar. A partir de la hora sexta del día anterior, cuando llevan a nuestro Señor Jesucristo delante de Poncio Pilato, dice, era como la hora sexta, y llevan a nuestro Señor Jesucristo después de haber sido atormentado, de haber sido lastimado, de haber sido torturado. Dice, era como la hora sexta, y Pilato dijo, he aquí, y dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Y entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿y he de crucificar a vuestro rey? Y vea lo que responden los principales, los principados, en representación de las potestades. Dice, no tenemos más rey que al César. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, pues de la misma manera, a partir de la hora sexta, se abre esta ventana, pero ahora ya es una ventana donde salen los principales, donde salen los principados, donde salen las potestades para declarar rey al enemigo, en este caso representación del César, para declarar como rey a las tinieblas, a las autoridades, a los potentados que están en contra de Dios, para vociferar contra nuestro Señor Jesucristo, contra su iglesia. Entonces aquí estamos viendo el sentido inverso. No estamos en este momento en una ventana de amor, de misericordia, de luz, sino estamos viendo una ventana de horror, una ventana de temor, una ventana de tiniebla, una ventana donde se ciernen y se ciñen los poderes demoníacos sobre este planeta, donde quieren maltratar, donde quieren lastimar, y en su tiempo maltrataron y lastimaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo te lo hablara de otra manera, porque hoy en día el cuerpo o nuestro Señor Jesucristo lo viene representado por la iglesia, ¿qué tal que en un momento dado se abriera una ventana demoníaca, de tiniebla, una ventana de oscuridad, una ventana de penumbra para ir en contra de la iglesia de Cristo? De la misma manera como se abrió esa ventana para entregar a nuestro Señor Jesucristo por vía de los principales, de los principados sacerdotes, y que de la misma manera como cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que desde la hora sexta, la hora del mediodía, la hora de la ventana, se manejaron 3 horas donde las tinieblas controlaron todo este planeta. Entonces, pues esto ya se pone más fuerte, porque lo que es cierto, las tinieblas van copando poder. Cada vez van teniendo más poderío, más señorío, más jerarquía, más autoridad, más influencia. Y conforme avanzan los tiempos, pues las tinieblas van teniendo cada vez más y más y más y más control. Nos estamos acercando, si no es que tal vez ya estemos en ese periodo donde se está abriendo una ventana de oscuridad, donde se está abriendo una ventana de tiniebla,
donde se está abriendo esta ventana de oscuridad y tiniebla para ir en contra de la iglesia, para lastimar a la iglesia, para maltratarla. Amén. ¿Sí se da cuenta? Entonces, Amén. esto es fuerte, esto es delicado, porque esto ya implica una guerra total, sin cuartel, una guerra completamente ya con tal de tratar de aniquilar a la iglesia. De la misma manera que en su tiempo, hace 2000 años, estos principales o principados sacerdotes trataron de destruir y aniquilar a nuestro Señor Jesucristo, que lo maltrataron, que lo torturaron, pues hoy en día se está viendo lo mismo. Te podría dar aquí estadísticas, te podría dar aquí en este momento datos, porque en la zona de Medio Oriente o en el Oriente Próximo, en la zona de Asia, cada vez es más y más y más el ataque, la tortura, la erradicación de los cristianos. Todo lo que es la zona de Asia, todo lo que es zona de Medio Oriente, China, Corea, Irán, todas esas zonas de por allá, cada vez los cristianos van yendo a menos, hablando estadísticamente. ¿Por qué? Porque allá hay una persecución férrea, hay leyes en contra de los cristianos que por el solo hecho de ser cristianos los están destruyendo, los están encarcelando, los están matando, los están crucificando. Te pudiera dar aquí varias estadísticas. Quiero decirte, y esto ya se está extendiendo a nivel mundial. Ahorita estoy hablando del Oriente Próximo, de Asia, pero esto ya está corriendo para Europa y también ya está corriendo para todo lo que es Latinoamérica, para la zona de África. Cada vez las potestades, los principados, las huestes de tinieblas que controla el enemigo se están yendo en contra de la iglesia para destruirla, para anularla, para perseguirla, para torturarla, para erradicarla, para matarla. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues se está abriendo ya esa ventana de oscuridad en contra de la iglesia, donde los principales, dígase sacerdotes, dígase magistrados, dígase potestades, dígase autoridades, están en contra de la iglesia. Y aquí lo que es interesante, ¿y qué vamos a hacer nosotros, la iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros, la iglesia? Amén. Ahora, Juan 19:16 dice, si yo sigo leyendo, dice, así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Estoy dando continuidad a la lectura. Pilato entrega a Jesucristo a los judíos para que le crucifiquen. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Amén. Amén. Lucas 23:44 dice, para hacer un resumen, era ya como la hora sexta. La ventana del mediodía, la ventana de tinieblas que se abrió. Cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Este periodo, que empezó en la hora sexta y terminó en la hora novena, fue el periodo más desgarrador, más terrible, más espantoso que vivió nuestro Señor Jesucristo.
vivió la burla, la injuria, las maldiciones, el oprobio de toda la gente de Jerusalén. Lo insultaron, lo avergonzaron, lo humillaron y obviamente todas las potestades, todas los principales o principados, tanto de arriba como de abajo, se unieron para humillar y avergonzar a nuestro Señor Jesucristo. Fue, de alguna manera, una de las aparentemente más grandes victorias de las tinieblas sobre del bien y sobre nuestro Señor Jesucristo. Fue un periodo oscuro y terrible. Lo que es interesante, que este periodo se pretende que vuelva a surgir. ¿Por qué? Vamos a anotar algunas situaciones. Recordando un poquito lo que ocurrió con Pedro, cuando se le abre esa ventana, cuando él estaba orando en la azotea, y dice que vio un lienzo, el cielo abierto, que descendía bajado a la tierra por 4 puntas, que vimos que esas 4 puntas representan 4 principados, magistrados, principales, etc. Fíjate qué interesante, porque en Juan capítulo 19, versículo 23, ve lo que hicieron. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Fíjate, más claro no se puede. Y entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Entonces, tomaron las vestimentas de Jesús y se las dividieron en 4. Porque eran 4 los soldados que estaban ahí involucrados en el sacrificio, tormento, tortura de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, porque son las mismas 4 puntas o los 4 magistrados que intervinieron en el lienzo que bajó Pedro, que le bajaron a Pedro. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura y tejida en una sola pieza. Entonces aquí está claro cómo intervinieron en representación por estos 4 soldados, pues está claro que son representación también de esas 4 puntas o 4 potestades, lo que habíamos visto la vez pasada. Ahora, es bien interesante porque fíjate, vamos a empezar a anotar datos. Hechos capítulo 4, versículo 25. Dice aquí, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué han bramado las gentes? Y los pueblos han pensado cosas vanas. Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y este es un pasaje alusivo a un salmo, el Salmo 2. En el Salmo 2 está el versículo completo. De hecho, lo voy a leer en el Salmo 2. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas
y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe y el Señor se burla de ellos. Pero bueno, ¿por qué te lo pongo? Porque aquí es interesante quiénes son los que se levantan contra el Señor y contra su Cristo. Porque dice ahí al final del versículo 26, dice, y se levantan en contra del Señor y en contra de su Cristo. ¿Y quiénes son? Dice, ¿por qué han bramado las gentes? 1, los pueblos han pensado cosas vanas. 2, los asistieron los reyes de la tierra. 3, y los príncipes o principados se juntaron. Entonces estamos hablando de las gentes, los pueblos, los reyes de la tierra y los príncipes, que son los que se levantan en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es interesante que si estas 4 entidades, estas 4 grupos se levantan en contra de nuestro Señor Jesucristo, pues viene representado también de la misma manera similar por esos 4 soldados que se dividieron las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo, las vestimentas. Y entonces estas mismas 4 grupos pues se van a levantar o se están levantando en contra de la iglesia. Si yo me voy al versículo que sigue, se vuelve a confirmar lo mismo, porque dice Hechos capítulo 4, versículo 27, ¿por qué verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús? ¿Por qué verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste? Y vean quiénes dice que se juntaron. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel. Entonces, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se levantaron en contra de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos anteriores habla del otro grupo de 4, las gentes, los pueblos, los reyes de la tierra y los príncipes. Entonces, estamos viendo claramente que en la hora sexta se levantan los 4 grupos, 4 principados, 4 potestades en contra de la iglesia. Y es en esa hora sexta se abre una ventana de tiniebla, una ventana de poder demoníaco que va en contra de la iglesia, en contra de nosotros, en contra de los que servimos, llamamos y queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ya se está llegando ese tiempo, si no es que ya estamos en ese tiempo en que se levante esa batalla fuerte, esa batalla en contra de todas estas potestades. De la misma manera que estas potestades se fueron en contra de nuestro Señor Jesucristo y lo torturaron, lo lastimaron, lo humillaron, lo avergonzaron. Pues lo mismo quieren hacer hoy con nosotros la iglesia. Y entonces se está abriendo esa ventana de oscuridad, de penumbra y de tiniebla que va en contra de la iglesia y de los que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo interesante es, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿cómo esto se comprueba? Porque cuando me regreso al evento donde se reparten los vestidos de nuestro Señor Jesucristo por medio de los 4 soldados romanos, hay un salmo, que es el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, donde ya estaba profetizado lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 22, versículo 18 dice, partieron entre sí mis vestidos. Y ya vimos que la partieron en 4 porciones que se le dio a cada uno de los soldados, que eran 4. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto dice el Salmo el Salmo 22, versículo 18. Que es un salmo profético con respecto de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando estaban en esa etapa. Ahora, si yo empiezo a estudiar el Salmo 22, porque ahí se narra todo lo que pasó, nota por favor algo. Salmo capítulo 22, versículo 1.
Dice aquí, para el director del coro, sobre Ajelet Hazahar. Para el director del coro, sobre Ajelet Hazahar. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que son las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este es el salmo mesiánico, profético, con respecto de lo que iba a ocurrir con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de lo que iba a pasar allá. Pero aquí lo interesante es el título en hebreo que se le da al Salmo 22, porque dice, para el director del coro, sobre Ajelet Hazahar. ¿Y qué significa Ajelet Hazahar? Las siervas o la sierva de la mañana. Ajelet Hazahar significa la sierva de la mañana, la sierva del alba, la sierva del amanecer. Entonces, es curioso, es interesante la forma como se describe o el título que se le da a este salmo. Se entiende, conforme la enseñanza hebrea, que este salmo se tenía que cantar en un coro, porque dice para el director del coro, se tenía que cantar este salmo en un coro, en cuerdas, todos los días en la mañana, al amanecer. Y se narraba este salmo que obviamente en su tiempo el pueblo de Israel pues estaba lejos de saber que este salmo iba a corresponder de manera profética a lo que iba a ocurrir con el Mesías en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero se entiende que este salmo todos los días al amanecer tenían que entonar este canto, este salmo, y por eso le ponen como nombre el Salmo de la Sierva de la Mañana. Ajelet Hazahar, el Salmo de la Sierva de la Mañana. Y es bien interesante porque en este salmo se narra pues toda la muerte, el sacrificio y la lucha contra las potestades que pelea nuestro Señor Jesucristo, pero como que suena un poquito raro que un salmo tan cruento, tan difícil, tan complicado, porque es la muerte, sacrificio, tortura de nuestro Señor Jesucristo, pues tenga un nombre poético, amable, la sierva de la mañana. Y uno se preguntaría, ¿qué tiene que ver la sierva de la mañana con este salmo? Bueno, vamos a leer este salmo en sus partes, porque aquí vuelven a aparecer los malignos. Dice ahí en el versículo 12, muchos toros me han rodeado. Toros fuertes de Basán me han cercado. Entonces, en el desarrollo de este salmo, aparecen 4 animales, o 4 bestias, o 4 fieras, o 4 potestades, o 4 principales. Una de ellas es toros. Muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han cercado. Versículo 13. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Entonces, aquí se mencionan toros de Basán y leones. Ahora, este es el salmo mesiánico que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros nos vamos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues nunca vimos que se hayan aparecido toros o leones, como lo dice este salmo. Bueno,
de manera física. Lo que entonces es cierto que los toros son, y en este caso los leones, son potestades espirituales que se levantaron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Son espíritus inmundos, son demonios que se levantaron en contra de nuestro Señor Jesucristo, pero no eran demonios de bajo nivel, sino eran altos principados, altas potestades que vienen representadas en este caso por los toros de Basán y por los leones. Si yo sigo leyendo, yo me voy hasta el versículo 16, dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Y aquí está hablando otra estirpe, otra potestad principal, y estamos hablando de los perros que se suman a quién, a los toros y a los leones. Y es más, aquí todavía es más explícito porque habla de una cuadrilla de malhechores que viene de la palabra cuatro. Si sigo leyendo y me voy hasta el versículo 21, se menciona otra de las potestades. Dice, sálvame de la boca del león, que ya habíamos leído, y óyeme, librándome de los cuernos de los unicornios. O otras versiones ponen búfalos. Pero pues no es tan, el búfalo pues normalmente es un animal de aquí, de Norteamérica, no es tan habitual allá en esas tierras. Entonces, por eso muchas versiones ponen librándome de los cuernos de los unicornios. Entonces estamos hablando que este animal o este unicornio representa pues una potestad espiritual. Y al final, pues aquí ya se ven reflejadas las cuatro potestades, los toros, los leones, los perros y los unicornios, que son las cuatro potestades principales o principados demoníacos que se cirnieron en el entorno de nuestro Señor Jesucristo para atormentarlo. Porque aparte de nuestro Señor Jesucristo recibir tormento físico, recibió tormento espiritual por medio de estas cuatro potestades. Los toros, los leones, los perros y los unicornios. Potestades demoníacas. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante? Porque si nosotros leemos el Salmo 22, recuerda que tiene por título para el director de coro sobre Ajelet Hafahar, la sierva de la mañana. Y uno se pregunta, como que suena un nombre muy poético, muy bonito, una sierva de la mañana, para narrar el ataque espiritual cruento y terrible, tortura de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice aquí, vamos a leer una porción de este salmo. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Si nos damos cuenta, al leer este salmo, esta parte, porque todavía el salmo continúa más adelante, pues nos estamos dando cuenta de que este salmo es un clamor, es una oración,
es un clamor fuerte para aquellos que están en angustia, para aquellos que están en tristeza, para aquellos que están en depresión, que no encuentran descanso, que no encuentran reposo para su vida, que están clamando porque quieren ser librados y están enfrentando enemigos, porque sienten que Dios está lejos de ellos y porque es la angustia que se va apoderando de ellos. Y este salmo representa a aquellos cuales que son burlados, que son despreciados, que son rechazados. Entonces es un salmo en ese sentido, y es cuando ya después dice, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado, ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Ahora, ¿cómo entender? ¿Cómo comprender? En medio de este salmo, el título del salmo, Ajelet Hazahar, la sierva de la mañana. Porque aquí lo interesante es cómo una pequeña sierva va a hacer frente a estas potestades. ¿Quién es la sierva de la mañana? ¿Quién es esa sierva de la mañana? Aparentemente inocente, indefensa, incapaz de poder hacer daño, de poder enfrentar pues estas terribles y magnificentes o principales potestades. ¿Cómo? ¿Cómo es que se puede dar esa batalla? Porque si yo pongo delante de un león, delante de un toro, delante de un perro rabioso, un unicornio, a una pequeña cierva, pues todo apunta a que esa cierva pues va a ser completamente destruida, destrozada. Entonces, como que suena un poquito, pues, raro o incongruente la manera como se está dando este enfrentamiento. La sierva de la mañana contra estas potestades. Bueno, para entender, pues vamos a ver otros salmos porque nos van a dar luz para saber cómo enfrentar pues a estos enemigos, cómo enfrentar a los toros, cómo enfrentar a los leones, cómo enfrentar a los perros y cómo enfrentar a los unicornios, a estas potestades y cómo enfrentaría esta sierva de la mañana. Bueno, vamos a leer otro salmo. Salmo 59:1. Dice, Salmo 59:1. Para el director del coro, según la tonada no destruyas. Mictán de David. Cuando Saúl envió hombres y vigilaron la casa para matarlo. Dice, líbrame de mis enemigos, Dios mío. Ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Entonces aquí estamos hablando de un ataque. Aquí estamos hablando de una búsqueda, de un acecho para matar. En este caso a David, cuando Saúl lo quería matar. Pero bueno, eso se traduce también a nosotros, porque a nosotros nos andan buscando para matarnos, para destruirnos. Recuerda lo que dice la Escritura, el diablo viene para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero estamos hablando de un acecho, de una lucha. Entonces dice, líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo en lo alto, lejos los que se levantan contra mí. Acábalos en tu furor, acábalos para que ya no existan, para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad. Merodean buscando qué devorar y si no se sacian, gruñen. Entonces, ante ese acecho, ante ese ataque, ante esa opresión, ve lo que responde en este caso David. Pero yo cantaré de tu poder. Sí,
gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tomó David ante el acecho, ante la opresión espiritual de estos perros que lo están rondando para matarlo? ¿Cuál es la estrategia espiritual que él realizó para poder enfrentar esta situación? Dice claramente el versículo 16, pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Qué interesante, porque el Salmo, donde está narrada la opresión y el ataque espiritual de 4 potestades, toros, leones, perros, unicornios contra nuestro Señor Jesucristo y contra la iglesia, tiene por título Ajelet Hasazar, que es la sierva de la mañana. Y es bien interesante porque la sierva de la mañana, en el Salmo 59, para enfrentar un ataque espiritual, en este caso habla de los perros que le están rodeando, dice, voy a cantar a Dios por la mañana tu misericordia. Yo cantaré de tu poder, sí, gozoso, cantaré por la mañana de tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Fíjate, si yo ahora voy a leer el Salmo 143, versículo 8. Si el Salmo 143, versículo 8 dice, por la mañana, hazme oír tu misericordia. Por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti mi refugio. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, porque en ti me refugio. Pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos, como los que hace tiempo están muertos, y en mí languidece mi espíritu, y mi corazón está consternado dentro de mí. Entonces aquí está otra vez la opresión espiritual, la opresión demoníaca, el acoso del enemigo, la persecución del enemigo, el envolverlo en lugares tenebrosos. Pero ¿qué es lo que erradica esta opresión demoníaca? ¿Qué es lo que enfrenta esta opresión demoníaca? Dice, por la mañana hazme oír tu misericordia. Por la mañana hazme oír tu misericordia. Salmo 59, 16 dice, pero yo cantaré de tu poder, sí, gozoso, y cantaré por la mañana tu misericordia. Entonces está claro que el Salmo 22, que es el Salmo mesiánico que narra el ataque espiritual que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y que también representa el ataque a la iglesia, ahora entiendo por qué se llama Ajelet Hasahar, la sierva de la mañana, porque la sierva de la mañana representa a aquellos que buscan a Dios desde temprano, aquellos que encomiendan su camino a Dios desde temprano, aquellos que se entregan a Dios desde muy temprano y le aman y le bendicen y le exaltan y le glorifican y le honran, que desde que apenas abren el ojo, ya están bendiciendo a su Dios, están desayunando y están pensando en su Dios, ya se dirigen a su trabajo y están invocando a su Dios, porque lo están buscando desde que amanece y obviamente hasta que anochece. Todo el día están en búsqueda, en anhelo, en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Desde el mismísimo momento en que abre sus ojos, sus párpados, ya están pensando en Dios y glorificando a Dios y pensando en Dios y encomendándose a Dios. Y entonces de esa manera, como ya están con esa intención de estar en comunión con Dios, conforme se va desarrollando el día, pues van librando los ataques del enemigo, van librando las acechanzas del enemigo, ese ataque de esas 4 potestades. Recuerda lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, porque habla de la serpiente antigua, habla del dragón, habla de Satanás y habla del diablo. Entonces, ahí está ese ataque cuádruple de esas 4 potestades. Pero ¿cómo lo erradico? ¿Cómo lo enfrento? Pues buscar a Dios desde la mañana, desde el inicio que empieza nuestro día, tenemos que buscar de Dios. Más si ahora estamos diciendo, si
se está abriendo una ventana de opresión demoníaca, donde están saliendo potestades que quieren vertir tinieblas sobre este planeta para destruir a la iglesia, para destruir a la amada, para destruir a la esposa de Cristo. Pues la esposa de Cristo lo que tiene que hacer es empezar a buscar a su Señor desde la mañana. Hablando de siervas, Habacuc capítulo 3, versículo 19. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Fíjate. Pero ve lo que dice. Bueno, primero te explico esto. ¿Qué características tienen los pies de siervas? Porque resulta ser que las siervas, estos animales, son ágiles, son que tienen un equilibrio impresionante para moverse en las alturas. Pueden andar entre los riscos, entre las escarpadas, entre las grietas, y no caen porque tienen una habilidad muy, muy especial para andar en esas alturas. Ahora, ve lo que dice el Salmo 18:33. Porque aquí está claro cómo estas siervas se vuelven enemigas y van en contra de los enemigos para destruirlos y acabarlos. Salmo 18:33. Fíjate lo que dice aquí. Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Lo mismo que dice Habacuc. Pero ve lo que dice el versículo que sigue. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Por qué? Porque son pies de siervas. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse y cayeron debajo de mis pies. Debajo de esos pies que tú me has dado para no resbalar, debajo de esos pies que tú los has ensanchado, debajo de esos pies que me los afirmas para ser como de siervas y andar en las alturas. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse y cayeron debajo de mis pies. Entonces aquí está claro que esa inocente sierva, aparentemente frágil, aparentemente indefensa, débil, aparentemente fácil de destruir, tiene un poder increíble, tiene un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque el poder que tiene estas siervas que buscan a Dios desde temprano, que buscan a Dios desde que inicia el día, que buscan a Dios desde los primeros años de su vida, que se encomiendan a Dios en todo momento, en todo instante y a cada momento, y que lo alaban, lo bendicen, lo glorifican, lo exaltan, lo buscan en todo momento, y eso les da un poder increíble, eso les da un poder sobrenatural para perseguir a sus enemigos, para poder destruirlos, para acabarlos, para destrozarlos, y no, el enemigo no les puede hacer nada, porque Dios le ensancha sus pasos, Dios ensancha sus pies, y sus pies jamás resbalan, porque buscan al Señor desde siempre y para siempre. Y si estamos en medio de tiniebla, y si estamos en medio de penumbra, si estamos en medio de que los enemigos nos están oprimiendo, pues las siervas que buscan al Señor desde temprano, la iglesia que busca al Señor desde temprano, tiene el poder para vencerles. Por eso, esa sierva que se llama Ajelet Hasazar, la sierva de la mañana, es la iglesia que busca a Dios todos los días, desde que amanece hasta que anochece. ¿Cómo esto es tan interesante? Te voy a leer otros versículos. Te voy a leer otros versículos.
Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra vinieron a ver el sepulcro. Ahí están unas siervas, representación de la iglesia que busca al Señor. Y estas siervas se fueron a ver desde muy temprano a nuestro Señor Jesucristo, desde muy temprano. Marcos 16:1. Vamos a ver qué dice Marcos 16:1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Entonces, desde temprano, las siervas de la mañana, la iglesia fue a buscar a su Señor, fue a tener un encuentro con Él, fue a tener una comunión con Él. Juan capítulo 20, versículo 1. Dice aquí, otra vez, el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, estas siervas de la mañana representan la iglesia que desde temprano busca a su Señor, que desde el amanecer busca a su Señor. Y estas se vuelven poderosas enemigas en contra de las potestades. Como dice el Salmo 18:39. Sigo leyendo. Pues tú me has ceñido con la fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no les respondió. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento y los arrojé como lodo de las calles. Este es el poder de las siervas de la mañana. Este es el poder de la iglesia que tiene pies de sierva, que busca a su Señor desde temprano. Este es el poder de la iglesia triunfante vencedora, que es una guerrera, que son soldados que se adiestran para la batalla desde muy temprano, que se preparan para tener un encuentro con su Señor Jesucristo, y conforme se preparan para tener ese encuentro con su Señor Jesucristo, no hay potestad, no hay principado, no hay demonio, no hay ángel caído que le pueda hacer frente, y van a ser destruidos, van a ser avergonzados, van a ser lastimados, van a ser perseguidos y atrapesados. En el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia que busca a su Señor desde temprano, la iglesia que tiene comunión con su Señor desde temprano, que desde su primera frase cuando se levanta y dice, Señor, te bendigo, gracias por este día que me das, a ti toda gloria y toda honra. Y que conforme va pasando el desarrollo de la mañana, al mediodía, a la tarde, siempre están alabando, bendiciendo y glorificando a su Rey. Amén. Fíjate, y entonces no hay potestad que se les enfrente, porque estos buscan a su Señor desde temprano. Lo que yo te pretendo decir es esto, mi hermano. Efectivamente, se está abriendo una ventana demoníaca para oprimir a la iglesia. Se está abriendo una ventana de tiniebla representada por potestades. Una ventana de opresión. Una ventana de tiniebla. Así como vimos que cuando presentaron a nuestro Señor Jesucristo delante de Poncio Pilato a la hora sea, pues se levantaron en contra de nuestro Señor Jesucristo y declararon rey al César, despreciando a Jesús. Así como a partir de la hora sexta se
cirnieron tinieblas sobre este planeta hasta la hora novena, decretando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lastimándolo y ofendiéndole. Así hoy en día ya se está abriendo esa ventana de maldad, esa ventana de tiniebla, esa ventana de opresión demoníaca, sobre todo de la iglesia. Y la quieren lastimar, la quieren matar, la quieren destruir, la quieren oprimir, la quieren avergonzar. A las gentes, a los pueblos, a los niños, a los ancianos, a las madres, a las mujeres, a los varones, a los jóvenes. Hoy el diablo está buscando la manera de lastimarlos. Hoy el diablo está buscando la manera de ofenderlos, de destruirlos, de aniquilarlos. Cada vez la fuerza de las potestades es más grande. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros somos como esa sierva, frágiles, indefensos, tal vez sin mucha capacidad, sin mucha fuerza. Pero en Cristo Jesús, Él hace nuestros pies de siervas. Nos da una capacidad para eludir los peligros. Y nos da una fuerza para enfrentarlos, para perseguirlos, para destruirlos, para acabarlos. ¿Cómo? Busca a tu Señor. Búscalo en todo momento, en todo instante. Cuando te levantas, cuando desayunas, cuando trabajas, siempre ten presente a tu Señor Jesucristo. Siempre invócalo. Siempre recurre a Él. Si es en la oración, si es en la alabanza, si es en la lectura, si es en la vida diaria, si es en el testimonio. Busca a tu Rey. Que Él sea tu Rey desde el amanecer hasta el anochecer. Que Él sea tu Rey. Que Él sea tu Señor. Que Él sea el Dios vivo y verdadero. Oh, Shiribikaya Mamashi, Kaira Mamashi. Iribikindarabai Sisaya Mamasa. Tenemos que buscar a nuestro Rey. En todo momento, en todo instante. Nunca cansarnos. Nunca de buscarle. Porque eso nos va a dar una fuerza, nos va a dar una capacidad sobrenatural para enfrentar a las potestades. Seamos esas siervas de la mañana, esa gente que busca a su Rey desde el primer momento que se abre el sol, aún desde antes. Son los tiempos en que la oscuridad está ganando fuerza con más intensidad. Las tinieblas se están cirniendo con una fuerza sobre este planeta como no se había visto. Ya son tiempos muy fuertes, muy delicados. La maldad crece y crece en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. ¿Y cómo enfrentar eso?
cómo hacer frente a todas esas dificultades y a todas esas potestades, siendo como las siervas de la mañana, yendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, buscándole siempre, teniéndolo presente siempre, en todo momento y en todo instante, porque lo vamos a necesitar. Necesitamos enfrentar las tinieblas, necesitamos enfrentar las potestades, y esa inocente y aparente frágil sierva es capaz de destruir potestades, perseguirlas y anularlas, porque viene respaldada por el brazo de Dios, viene respaldada por el amor de Dios, viene respaldada por la cobertura de lo alto, y se van a volver unas guerreras excelentes. Se van a volver unas guerreras, unas iglesias preciosas y maravillosas, porque están con su Rey, buscándolo en todo momento y en todo instante. Busca a tu Rey, busca a tu Señor, busca a tu Salvador. Si hoy hay alguien de los que está escuchando que se siente oprimido por tinieblas, que se sienta sumergido en una oscuridad, que se sienta en un pozo profundo, negro, por desesperación, por tristeza, por enfermedad, por rechazo, por prueba, por carencia, por ataque, por burla, no sé. Hay tantas maneras que el enemigo ataca. Pero si tú te sientes en ese pozo oscuro, lleno de tiniebla, tal vez ya no tienes ganas de salir, ganas de actuar, ganas de ejecutar. Estás sumido en una depresión y en una tristeza profunda. Para ti hay sanidad. Para ti hay una luz en medio de esa oscuridad que se llama Cristo, que te saca, que te levanta, que te auxilia, que te fortalece. Yo no sé en qué situación estás, pero hoy hay mucha gente oprimida, triste, oprimida por el diablo, rodeada de potestades, y pareciera que no hay salida, pareciera que no hay forma de poder enfrentar a esas potestades enormes, fuertes, aparentemente indestructibles. No hay manera. ¿Cómo voy a enfrentar eso? Me avergonzaron, me humillaron, me lastimaron, me ofendieron, me destruyeron. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. De la mismísima tumba Él salió. Tú puedes volver a resucitar, puedes volver a resurgir, puedes volver a levantarte, puedes volver a nacer, puedes volver a empezar una vida nueva, completa, total y absoluta. Claro que puedes hacerlo, porque es el Rey el que está contigo. Es el Rey que te dice: ven y conóceme, búscame desde temprano. Búscame desde temprano y yo me voy a mostrar favorable a ti.
Y yo te voy a hablar de amores. Y voy a darte consuelo a tu alma, a tu espíritu. Tú que estás aquí conmigo, a lo mejor no estás ahorita en una etapa de crisis. A lo mejor no estás en una etapa de depresión, pero hay muchos que sí. Hay muchos que están metidos en una depresión extrema, que no hayan la salida, que ya están completamente envueltos en tiniebla y en penumbra, que no hayan la manera de poder salir, que están completamente desahuciados, despreciados, desechados de los hombres y por ellos mismos. ¿Por qué no elevas una oración por ellos? ¿Por qué no elevas una oración como sierva de la mañana? Y dirígete a esos sepulcros de esa gente que aparentemente está muerta, y te vas a dar cuenta que ya no van a estar ahí, porque de la misma manera que fueron María Magdalena y las otras mujeres al sepulcro, ya no lo encontraron ahí. Dirige tu oración a ellos que están en esos sepulcros aparentemente ya enterrados en la depresión y en la tristeza, para que salgan de ahí, para que sean sacados. Tienes ese poder, tienes esa gracia de parte de Dios, el poder interceder por ellos, el poder elevar una endecha por ellos, el poder clamar por ellos. El diablo no quiere que te des cuenta del poder que tienes. El diablo no quiere que te des cuenta de lo que eres capaz de hacer. Eres capaz de enfrentar potestades, eres capaz de enfrentar principados, eres capaz de enfrentar gobernadores, huestes de maldad. Dígase serpientes antiguas, diablos, satanes, dragones. No importa el tamaño de la autoridad y de la potestad, tienes esa capacidad. Eleva esa oración por aquellos que necesitan. Usa el señorío que Dios te ha dado. Úsalo en este momento. Ahí en tu lugar donde estás, extiende tus manos y empieza a interceder. Porque tú eres una sierva de la mañana. ¿Cuántas veces Dios te ha librado, ha ensanchado tus pasos? ¿Cuántas veces has estado a punto de tropezar y no has caído? Todo ha sido una preparación. Todo ha sido un forjar a un guerrero, a una guerrera. Por eso has tenido tantas pruebas y tantas dificultades, iglesia. Por eso, porque te han estado forjando en el crisol de la prueba, porque tienes que ir a levantar a otros. Hay muchos que están en penumbra, en tiniebla, avergonzados y humillados, que no pueden salir de ahí. Pero tu oración sí puede. Oh, Shiribikaira Mamashi. Tu oración sí puede. Y si tú te sientes así, pues permite que la oración de los que están a tu lado llegue. Permite que esta oración llegue. Levanta ese clamor. Levántalo. Ayuda a sacar a los que están en oscuridad. Ayuda a sacar a los que están en tiniebla. Tú los conoces, tal vez es tu vecino, tal vez es un familiar cercano, tal vez es un amigo, un compañero de trabajo, tal vez fue una persona que hoy mismo conociste ahí en el día, en un encuentro casual, pero necesitan de ti, necesitan esa intercesión. Oh, Shiribitsaya Mamas. Eleva esa voz. Sé esa sierva de la mañana y bendíceles. No lo eches en saco roto. Venzamos a las tinieblas, venzamos a los principados, enfrentemos a las potestades y no nos pueden hacer nada. Dios ensancha nuestros pies. Oh, Él adiestra nuestras manos para la batalla.
nos da el escudo de salvación y su benevolencia nos engrandece. Y persigamos a esos enemigos, alcancémoslos, destruyámoslos, acabémoslos, destrocémoslos. Tenemos esa capacidad. Por la bendita misericordia de Dios, tenemos esa capacidad. Oh, esas siervas frágiles e aparentes tienen un poder y un señorío y una jerarquía que destruyen las potestades, que las avergüenzan, que las derriban, que las atraviesan. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú vas a levantar a los oprimidos. Tú nos das los pies de sierva. Tú nos ensancha nuestros pasos. Y te pedimos por todos aquellos que están en opresión, en injuria, en vergüenza, en enfermedad. Levántalos, Padre. Fortalécelos, mi Dios bendito. Que sirva esta oración, Señor, para llevarlos a ese nivel, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios. Oh, Rabbi Sisi Babashi. Bendícele, bendícele. Pelea la batalla. Siervas de la mañana, iglesia poderosa. Ushrebikaya Mamashi. Pensaron que destruían a nuestro Señor Jesucristo. Pensaron que tenían el poder desde la hora sexta hasta la hora novena. Y lo que no se imaginaron, que le estaban dando la victoria más grande a nuestro Rey. El poder de la salvación para todos. El poder de la salvación para los perdidos. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y levanta a los que están aquí, mi Dios bendito, como esas siervas de la mañana. Ciertamente somos frágiles. Ciertamente somos de poca fuerza. Pero tenemos el poder más grande, que eres tú, Señor Jesucristo. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte, Señor, desde temprano? Desde la primera hora. Oh, Señor. Intercede. Intercede, pueblo. Busca a tu Rey. Y bendice a todos ellos que están necesitados. Oh, Señor. Gracias, Padre. Usa el poder de tu oración. En el nombre de Jesús. Shairibikandaramai sisayamamasi. Iribikindaramai sisayamamai siraba. Oh, shirabaisi. Ilamai sitsairamai shetayamimesi. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre del cielo, por tu gran amor y tu bendita misericordia. ¿Por qué no te tomas un momento para adorarle? ¿Por qué no te tomas un momento para agradecerle? Para decirle cuán precioso y maravilloso es Él. Seamos esa sierva de la mañana. Busquémosle desde temprano. Adóralo ahí. Adora a tu Rey. Bendícele. Exáltale. No te detengas. Adóralo, adóralo. Eleva tu canto. No importa que no haya instrumentos. No importa que no estemos en una alabanza presencial.
No importa que no estemos juntos congregacionalmente, podemos alabarlo, podemos exaltarlo, podemos bendecirlo, podemos glorificarlo. Aún de esta manera, el diablo ha pensado que ha podido detener a la iglesia. El diablo ha pensado que ha callado la alabanza. El diablo ha pensado que ha detenido al pueblo de Dios, y no es cierto. De maneras increíbles y maravillosas, pero Dios va a asombrar al mundo. Ahí donde estás, empieza a alzar tu voz y bendícelo enormemente. Bendícelo, exáltalo, glorifícalo, adóralo, sierva de la mañana. Oh, Shiribishai Kaira Maisi. Eres bueno, Padre. Eres lleno de amor y misericordia. Eres bondadoso con tu iglesia, con tu pueblo. Derrama tu unción en este momento, Padre. Derrámala sobre de tu pueblo, sobre de tus hijos, sobre aquellos que te están buscando, Padre. Deja sentir tu presencia, Rey. Aún aunque sea de este medio, Padre. Aunque sea de esta manera, mi Dios bendito. Aunque no sea presencial. Deja sentir, Señor, tu amor, tu misericordia. Porque sabemos que no estamos solos, mi Dios. Porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Derrama de tu espíritu, mi Dios bendito. Derrama de tu presencia. Rabbi Shishiki. Mi hermano, elévale esa oración, esa adoración a papá. No lo detengas, iglesia. Sumérgete en este río de su presencia. No importa que sea a través de este medio. Es el medio que hoy Dios está utilizando para visitar a su iglesia. Es la forma que Dios está utilizando para bendecir a su pueblo. Es el tiempo que tenemos que aprovechar para buscarlo, para tener un encuentro con Él. Oh, Shiribishi. Padre. Oh, Señor. Aquí estamos, Señor, buscando tu rostro, tu presencia. Oh, Señor bendito. Te alabamos, mi Dios. Te bendecimos, te exaltamos, Padre. Elévale tu voz, iglesia. Elévale tu voz, pueblo. Sumérgete. Él ha sido bueno. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Siempre nos ha bendecido, siempre nos ha estado visitando. Y sigue su presencia con nosotros. Oh, Shiribisi. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Rey soberano. Gracias, Dios precioso y maravilloso. Oh, Shiribisi. Búscalo, exáltalo. Sumérgete en esa presencia, pueblo. Siervas de la mañana. Alabado eres, Rey soberano, precioso y maravilloso Dios. Oh, bendito tu nombre, Rey. Sumérgenos en esa presencia, Padre. Búscalo, búscalo. Declara su grandeza, su amor y su misericordia. Decláralo, decláralo. Oh, Shirabashi. Gracias, Rey. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Precioso y maravilloso Rey soberano.
Gracias. Dale gracias a papá. Oh, Shiribiba Shiraba. Su presencia está con nosotros. Su Espíritu Santo está en medio de su pueblo. Él nos asombra de maneras que ni siquiera imaginamos. Lo que menos imaginamos nos asombra. Gracias, papá. Gracias, Rey soberano. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Rey. Oh, Shrebaishi. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Oh, Shrebai Sayabasa. Oh, Sinderamai Sisi. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te exaltamos. Te agradecemos por tu grande bondad, por tu enorme misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Oh, Shenderamai. Sí. Bendito tu nombre, Rey. Bendito tu nombre, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Sharabashi. Disfruta de su presencia. Disfruta de su abrazo. Disfrútalo. Disfrútalo. Son momentos especiales. Son momentos especiales. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Rey. Toda gloria y toda honra, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Disfruta de esta caricia de papá. Amén. Y amén.